¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa especial de Navidad en el que un día como hoy, un 25 de diciembre, Navidad, vamos a hablar de la historia de la Navidad, de lo que queráis preguntar acerca de los misterios, de los enigmas que tienen estas fiestas, esta tradición nuestra que tenemos. Como siempre, sencillo. Vosotros hacéis las preguntas y yo os contesto. Nombre, apellido, edad, profesión, ciudad y podéis consultar sobre los misterios de la Navidad, que es lo que habéis pedido, aquello que queráis. Porque fijaos que en numerosas ocasiones nos ponemos a celebrar la Navidad y no sabemos bien qué es lo que estamos celebrando, ni de dónde viene, ni simplemente lo celebramos por costumbre, por tradición, que no me parece mal, pero a mí cuando menos me resulta extraño. La Navidad es mucho más que un conjunto de fechas marcadas en el calendario o una sucesión de costumbres repetidas. Es un entramado complejo de símbolos, de mitos, de relatos heredados, donde lo religioso, lo místico, lo cultural se mezcla para formar una de las celebraciones más profundas y universales de la historia. Sin embargo, gran parte de ese significado original permanece oculto o diluido en lo que es la rutina diaria, el consumo. Por eso os quiero proponer un viaje en el que reflexionemos con vuestras preguntas, en el que ofrezcamos las claves para comprender mejor por qué celebramos lo que celebramos, de dónde procede y qué mensajes simbólicos siguen estando bajo la apariencia festiva de la Navidad. Y de esta forma, María López Fernández, de 42 años, profesora de historia desde Sevilla, me pregunta: ¿hasta qué punto la elección del 25 de diciembre para celebrar la Navidad responde a una estrategia consciente de la Iglesia para sustituir antiguos cultos solares? Bueno, la elección del 25 de diciembre se explica sobre todo como una fecha adaptada. Existían celebraciones previas de tipo solar, como la del Sol Invicto, y al no poder erradicarse esas fiestas, se optó por reconvertirla al uso cristiano. La idea de fondo era clara, no nos engañemos. Si una sociedad ya celebra algo muy poderoso en una fecha concreta, como era un culto pagano, sustituir el significado manteniendo el día facilita el camino religioso y cultural para el nuevo culto que se pretende poner. Y el texto me añade que en esa misma época se vinculan otros cultos. El culto, por ejemplo, a Mitra, el culto a Apolo, con elementos que son comparables o coincidentes y que la fijación se consolida tardíamente en el siglo IV, precisamente cuando el cristianismo ya está en condiciones de ordenar el calendario litúrgico con más autoridad, ¿no? O ya en el siglo IV el cristianismo ya estaba bastante consolidado y era religión oficial. En esa lectura sí hay una intención, ¿no? Que es desbancar y o absorber celebraciones solares que ya estaban muy arraigadas. Ahora bien, ¿hasta qué punto implica mm, ese matiz si hay una, por ejemplo, conspiración única o no para superponer textos históricos con textos religiosos? Bueno, aquí realmente lo que tenemos que saber es que conviven tradiciones que se reajustan, se oficializan después, que primero estaba el culto pagano, los cultos romanos, que luego es el cristianismo el que se implanta, pero había gente que seguía profesando esos cultos paganos, y como hay una imposibilidad de tú coger a la gente y decirle, no, eso ya no puede celebrarlo. Lo que hace es que se va solapando poco a poco, y el tiempo, años, décadas, siglos, haría que ese culto quedara olvidado. Merced a ese nuevo culto, en este caso el culto a Apolo, queda olvidado y lo que queda es el culto al nacimiento de Jesús de Nazaret, o queda radicado el culto a Mitra, el culto a Adonis, el culto a Hércules, el culto, y al final lo que se acaba imponiendo es el culto a Jesús de Nazaret, ¿no? El nacimiento. Con lo cual, eso no quita una planificación. Lo que significa es que la estrategia es tanto pastoral, en el sentido cristiano y popular, como político y social para unificar celebraciones
bajo un mismo marco. Carlos Martín Salgado, de 35 años, periodista desde Madrid, que pregunta: ¿existen pruebas históricas sólidas que permitan situar el nacimiento de Jesús de Nazaret fuera del mes de diciembre, tal y como sugiere la climatología y los relatos bíblicos? Bueno, el texto sostiene que, los textos bíblicos sostienen que el nacimiento real de Jesús de Nazaret fue en una época en la que estaban los pastores por el campo, ¿verdad? Bueno, pues se compatible únicamente entre los meses de mayo y agosto, basándonos en el argumento de la climatología y pastoreo. No tendría sentido que los rebaños, por ejemplo, estuvieran pastoreando en pleno diciembre con la climatología adversa, porque es que mata al ganado. Es decir, la evidencia que se maneja aquí es indirecta. No es un acta civil con fecha, sino una lectura de plausibilidad a partir de lo que es la vida rural descrita. Además, se menciona una datación aproximada que es en torno a la matanza de los inocentes por parte del rey Herodes, que esto, según la cronología, lo tenemos que anclar hacia el -7 antes de Cristo, es decir, 7 años antes de su teórico nacimiento, con lo cual él habría nacido en torno a esa fecha, en torno al -7 y no al año 0 al año 1. Y nuevamente no se presenta como una certeza absoluta, sino que es como una ubicación simplemente probable en cuanto a la temporalidad. En resumen, que pruebas sólidas en un sentido documental estricto no hay, pero lo que sí es un razonamiento histórico, es un contexto en cuanto al clima, en cuanto a la coherencia narrativa, que lo que busca es demostrar que diciembre solamente es una fecha simbólica, como dijo Juan Pablo II en el año 1983. Ana Ruiz Paredes, de 51 años, archivera de Córdoba, que dice: ¿por qué la iglesia primitiva consideró sacrílego intentar fechar el nacimiento de Jesús y cómo cambió esa postura con el paso de los siglos? Bueno, pues fue el Papa Fabián el que consideró sacrílego a quienes trataban de fechar el nacimiento de Jesús. La razón de fondo, pues que los primeros siglos la prioridad estaba en un mensaje teológico y en una vivencia religiosa. No es fijar una cronología exacta, que eso a lo mejor a nadie le interesaba. Era eh, cuando se preocupan posteriormente. Es decir, intentar fecharlo podía interpretarse como una curiosidad impropia o incluso una disputa con la propia fe. Y eso hizo que con el tiempo la necesidad y la práctica cambiara. De hecho, se llegó a prohibir que se tratara de eh, calcular en qué fecha nació Jesús de Nazaret. Y por eso primero se manejaron las fechas del 6 y el 10 de enero y luego se pasó al 25 de diciembre para absorber los cultos solares. Finalmente fue el Papa Liberio, entre el año 354 y 360, el que fija como inmutable del 24 al 25 de diciembre la fecha del nacimiento de Jesús de Nazaret. Ese cambio lo que refleja es un giro. Cuando una religión pasa de minoritaria a general en la vida social, necesita un calendario común conforme a sus creencias, a sus rituales, a sus celebraciones, y fue una forma de integrarlo todo. De ahí que lo que antes podía verse como sacrílego se vio como institucionalmente útil y simbólicamente potente, porque eran unos días que ya estaban establecidos. El tiempo haría el resto. El tiempo se encargaría de que los cultos paganos se olvidaran y se quedaran los cultos cristianos. Javier Ortega Molina, de 28 años, astrónomo desde Granada, que me dice: ¿podría explicarse la estrella de Belén como un fenómeno astronómico concreto y no como un hecho sobrenatural? Hombre, se descarta que fuera un cometa, porque no hay datos que apoyen que un cometa pasara por aquí, ni el Halley famoso, ya se hizo un estudio. También se rechaza la idea de una estrella real, porque una estrella real entra en nuestro sistema solar y adiós todo, vamos, es que es el fin del mundo, ¿no? El fin del sistema solar. Daos cuenta que una estrella es un sol. Se rechaza también la idea de un ovni como un objeto volador no identificado con extraterrestre, aunque sí se reconoce la extrañeza del fenómeno. Hoy día la teoría más posible es de una conjunción muy luminosa de Júpiter en Saturno en la constelación de Piscis, que ocurrió alrededor, atentos, del -7 antes de Cristo. Coincide con la matanza de los inocentes. Y esto
fue llamativo porque se interpretó como una señal en el cielo. Lo interesante es que el texto que nos habla de la estrella de Belén, ¿no? No tampoco marca una cronología concreta, sino que únicamente dice que guía a los reyes, ¿no? Y es un relato que tiene mucho de simbólico, mucho de religioso, pero que en ningún momento se puede entender como una estrella, ¿no? Simplemente en aquellos tiempos lo llamarían la estrella porque era lo que brilla en el cielo, pero no quiere decir que fuera una estrella, evidentemente. Lucía Fernández Ríos, de 39 años, divulgadora cultural desde Oviedo. ¿En qué momento histórico se fija definitivamente la idea de que los Reyes Magos fueron tres? ¿Y cuáles fueron las razones simbólicas de ello? Bueno, fueron 2, 4, 6, 12, 60. La fijación de ello fue complejo, ¿no? La razón, bueno, quizás es simbólica en una alegoría al 3, que es el número de Jesús de Nazaret, y el 3 también, bueno, son los tres dones y es una liturgia que está vinculada a la figura de Cristo. Luego también simbolizaba las tres razas conocidas, que era la blanca, la zona de Oriente, es decir, la musulmana, ¿no? Así la egipcia de tez un poco más rojiza, y finalmente la raza negra. Eso viene a coincidir también con las primeras representaciones pictóricas que se muestran en el Museo del Mosaico de Apolinar Novo en Rávena en el siglo VI, y que sugiere bueno, que ese número fue variable, que no se da un número concreto, pero que fue el cristianismo, fueron los padres de la Iglesia quienes lo fijan finalmente en un número de tres, ¿no? Que tiene, ya te digo, mucho de simbólico. El siglo, como te comentaba, bueno, pues hacia el siglo, entre el siglo V y el siglo VI, es cuando se fija la idea de los tres reyes magos y las razones simbólicas precisamente eso. Luego también están los regalos, oro, incienso y mirra. Regalo que se le hace a un rey, regalo que se le hace a un dios y regalo que se le hace a un hombre. Miguel Torres Alcántaras, de 47 años, escritor desde Toledo. ¿Por qué el rey Baltasar no fue representado como rey negro hasta varios siglos después? ¿Y qué intención tenía esa transformación? Bueno, el rey negro aparece en el siglo VI, precisamente coincidiendo con lo que anteriormente explicaba. Trataba de representar las razas de la tierra, la raza negra, y las necesidades de la iglesia de aquellos tiempos de integrar a la raza negra para tener más fieles. El color del Rey Negro es solamente un recurso narrativo y teológico, era universalizar el relato, mostrar que el mensaje alcanzaba a todos los pueblos. También se menciona la tradición del carbón, por ejemplo, que inicialmente llevaba al Rey Negro, al niño que era malo, y luego pasa a convertirse en el que mejor regalos da, ¿no? Es un ejemplo de cómo hay una especie de correctivo moral. La intención, por tanto, es doble. Por un lado es la universalización del mensaje y por otro una pedagogía social, donde hay un premio, hay un castigo y donde hay una tradición popular que lo interpreta todo y que lo amplifica. Elena Campos Navarro, de 33 años, educadora infantil desde Valencia. ¿Cuándo y por qué los Reyes Magos comenzaron a traer regalos a los niños, convirtiéndose en una tradición infantil en el siglo XIX? Que fue entonces cuando comienzan a llevar los regalos, a popularizarse la carta a los Reyes Magos. Y la explicación sugiere que es una medida cultural, es una celebración que se vuelve muy doméstica, que se quiere también ofrendar un regalo como lo hicieron los Reyes Magos al niño Jesús, donde se embellece siendo Reyes Magos de Oriente, que realmente eran solo astrólogos de Oriente. Fue Tertuliano en el siglo III en el que para evitar las connotaciones negativas que tenía los magos los vuelve reyes, porque además se les llega a representar con el gorro frigio persa y se convierte en un vehículo ideal para crear la ilusión infantil, que siempre es importante. Se construye una figura solemne y aceptable dentro de la comunidad cristiana, reyes, no magos ni astrólogos sospechosos de prácticas extrañas, y después con el tiempo la tradición, bueno, los lleva a casa, los mete dando regalos en un ritual, y la infancia, bueno, pues se vuelve más emocional, más sentimental en torno a esta fiesta que se espera con ilusión y que también es un motor religioso, con lo cual, bueno, cumple esa función, la verdad es que de una forma bastante mm, bueno, bastante amplia, ¿no? Y bastante bien. Eh, seguimos hablando de este tema
Si os parece bien, hoy estamos en este encuentro hablando de lo que es la Navidad. Y dentro de todas estas preguntas está la de Pedro Sánchez Velasco, de 60 años, historiador del arte desde Roma, bonita ciudad, que dice, a mí me encanta, ¿qué importancia tienen las primeras representaciones pictóricas de los Reyes Magos para comprender su evolución simbólica? Bueno, primero, eh, como os comentaba, están en San Apolinar Nuevo, en Roma, en Rávena, en el siglo VI, que es cuando se muestra por primera vez, y es una cultura visual. Se explicaba, mucha gente no sabía escribir ni leer. Entonces, un dibujo, un mural y la tradición oral explicaba quiénes eran, ¿no? Y eso pasaba de boca en boca, que era la forma correcta de que se quedara en la imaginación popular. Además, Melchor, Gaspar y Baltasar no aparecen hasta el siglo VI, y eso sugiere que es un momento básico para la cristalización de esta idea, es decir, una iconografía con nombres, números de personajes, edades son 20, 40 y 60 años, que representan las edades del hombre, y es un relato muy reconocible, ¿no? Así, esas primeras representaciones no son una simple ilustración, ¿no? Sino que ayudan a comprender por qué hoy en la cultura popular los Reyes Magos es tan homogéneo, porque han tenido pues 14 siglos para fijar esa idea. Y es una tradición que viene apoyada por el arte, por la liturgia, por la transmisión popular, hasta que ha quedado consolidado. Por tanto, era en la enseñanza visual lo que veían, mira, y otro llegaba y le decía, mira, estos son los Reyes Magos, eran tres, vinieron de Oriente, se llevaban Melchor, Gaspar y Baltasar, fueron al portal de Belén. Eso es muy visual, le entra por los ojos a la persona que no tenía una cultura de saber leer ni escribir, y lo contaba luego en su casa, de padres a hijos, de hijos nuevamente a hijos, y esto se acaba convirtiendo en una forma de enseñanza. Isabel Moreno Gil, de 44 años, guía turística, que me dice desde Madrid, ¿es históricamente correcto afirmar que Jesús nació en un establo o esa imagen procede de una interpretación posterior? Bueno, realmente no fue un establo. Es posterior, fue posiblemente una cueva o una gruta y el establo es una interpretación piadosa. Esto hay que decir que también está muy presente en el Belén clásico la mula y el buey, que posiblemente fue una mala traducción de un texto de Habacuc y que es una escena que hoy se repite en miles de hogares, pero que no hay una constatación real, porque es muy difícil, sino que es más bien simbólico. En resumen, el portal no fue el portal, fue una gruta, una cueva, que es sinónimo de humildad, de refugio y de sencillez. Y también el dato histórico es que posiblemente solamente hubo como mucho una mula, que era donde iba un borriquito, que era donde iba la Virgen María, según lo que tenemos en los textos, ¿no? Eh, Todo esto es simbólico, es piadoso, ¿eh? Raúl Jiménez Cordero, de 52 años, antropólogo desde Salamanca, que indica cómo influyeron los errores de traducción bíblicos en la iconografía de Belén, como la presencia del buey y del asno. Bueno, es como te comentaba, esto se cree que es una mala traducción de un texto de Habacuc, que probablemente es un detalle textual que pasó a convertirse con el tiempo en un símbolo material omnipresente de estas fiestas, ¿no? Cuando se adoptó, bueno, pues se hizo de buena gana y luego hubo una tradición que es la tradición belenística, porque la primera persona que pone un portal de Belén fue San Francisco de Asís en el año 1225 con un portal de Belén viviente, y como no tenía una cueva, una gruta, lo hizo en un establo, en el establo del convento, con personas, una chica embarazada que luego fue sustituida por una persona que ya había tenido un bebé. Era un portal de Belén viviente y allí aprovechó precisamente la presencia de un buey, de una vaca, en este caso, y de un borriquito para hacer esa representación que al final se nos ha quedado. El Belén cobra mucha intensidad en época de Carlos III, que él lo importa desde Nápoles a España, y aquí nace la tradición belenística española, que sabéis que está muy arraigada, muy arraigada. Carmen Vidal Estrada, de 37 años, socióloga desde Barcelona, que pregunta, ¿de qué manera
la figura histórica de San Nicolás fue transformándose hasta convertirse en el actual Papá Noel. Bueno, pues Papá Noel, Santa Claus, es realmente el obispo San Nicolás de Bari, que nació en Chipre y que está descrito como una figura piadosa que repartía dinero y comida entre los necesitados. Y esa figura, él tenía unos padres que eran médicos, fallecen en una epidemia y él repartió toda su herencia entre los pobres. Lo adopta su tío, que era obispo, le inculca el cristianismo y eso es una historia que le lleva a predicar luego entre Chipre, Turquía. Él al fallecer, bueno, su cuerpo es llevado a Bari y esta historia del obispo que da regalos y demás toma mucho arraigo en los pueblos germanos y escandinavos. Ahí se le llama ya Santa Claus. Y fue en el siglo XIX cuando un escritor, Clement Clark Moore, lo ubica con renos, con regalos, bajando por la chimenea. Y luego fue Thomas Nast, un dibujante de Coca-Cola, el que cambia su apariencia en el año 1931. Le cambia los colores de Papá Noel era, bueno, de Santa Claus, de San Nicolás, era verde y negro, y lo transforma con el color institucional de Coca-Cola, rojo y blanco. Y ahí la publicidad, el marco sociológico, el marco cultural, hace que cambie radicalmente, ¿no? Sociológicamente es un proceso muy potente, tanto que hoy no se concibe la Navidad sin Papá Noel. Es una figura moral que nos enseña lo que es la generosidad, que se convierte en figura de consumo porque da regalos, pero que mantiene un núcleo emocional muy claro: recompensa, portarse bien, ilusión, familia, y así se resume cómo el personaje real pasó a ser, bueno, pues una imagen deformada. Óscar Núñez Prieto, de 41 años, publicista que vive en Nueva York, dice: ¿qué papel jugó la literatura y la ilustración y la publicidad en la construcción moderna de Santa Claus? Pues aquí hay un tríptico clarísimo que te lo traduzco a tu lenguaje, que es relato más imagen más marca. Y eso ha dado lugar a que primero la literatura, el relato, lo transformaron a Clement Clark Moore, que aportó el guión, el trineo, la chimenea, ¿no? Los regalos. Después fue la ilustración con Thomas Nast, que lo convierte en la figura reconocible roja y blanca que hoy podemos ver en función de Coca-Cola en el año 1931. Y luego tiene una lógica publicitaria porque la imagen se ha repetido a lo largo de décadas como una imagen positiva, evocadora de fiesta, de regalos, y que es un personaje que en su día caló en la Nueva Ámsterdam, es decir, en la Nueva York de la época, y que se reforzó al exportarse a otros países. De esa forma ha jugado un papel fundamental esa trinidad que es la literatura, la ilustración y la publicidad. Rosa Hernández Lobo, de 56 años, etnógrafa de Burgos, que dice: ¿cuál es el verdadero origen del árbol de Navidad y qué significado tiene? Bueno, pues esto era de origen pagano en los pueblos norte, pagano. Era el árbol de la vida, el árbol del Edén, el árbol de la luz, que cada rama se engalanaba con una manzana, en algunos casos iba rellena de una pequeña vela. Esto era en la zona de Alsacia y de Lorena, y el príncipe Alberto y la reina Victoria, esto fue en un principio en época pagana, es decir, siglos y siglos atrás. Y luego, en época ya más reciente, en el año 1845, el príncipe Alberto y la reina Victoria I de Inglaterra lo importan a Palacio. Allí lo ven los aristócratas, les gustan, lo copian, a los aristócratas se lo copia la servidumbre, las clases más populares, y se hace como ya un producto típicamente navideño, que realmente lo que ocultaba era el trasfondo del culto a la vida y a la luz. Se le añadió la estrella de 5 puntas en señal de la estrella de Belén, pero que realmente la estrella de 5 puntas es un símbolo de protección. Es decir, es un emblema contra el mal que debe de traer la felicidad al hogar. Fernando León Carrasco, de 34 años, economista desde Zaragoza: ¿por qué la lotería de Navidad surge y qué relación guarda en el contexto histórico? Bueno, pues surge para financiar la guerra de la independencia del siglo XIX contra los franceses, porque el Estado español estaba prácticamente en estado ruinoso, había que sufragar la guerra de alguna forma, y se inventó una lotería que ya funcionó años antes, que principalmente el que ganaba era el Estado, ¿no? Pero la gente también ganaba. Era una forma de captar ingresos.
Y desde un punto de vista económico, encaja en una realidad en tiempos de crisis o de guerra, ¿no? El Estado busca fórmulas de ingresos que sean aceptadas socialmente porque los impuestos están muy mal vistos. Y esto de jugar a la lotería se asociaba con una fecha emocional como es la Navidad y convierte la recaudación en un acto en el que cuando llega el 22 de diciembre se vive con ilusión. A ver si me toca, si no te me toca. No se ve como una imposición tributaria, sino como una participación. Y la verdad es que, oye, tiene arraigo, ¿no? Y de esa forma no nace como un impuesto navideño, sino como un instrumento de financiación del Estado, pero que a la vez repartía felicidad y dinero, que también es importante. Beatriz Molina Quintana, de 49 años, filósofa desde La Laguna, que dice, si el relato navideño procede en parte de evangelios apócrifos, ¿cómo se explica que la Navidad se haya convertido en una de las celebraciones centrales del cristianismo? Bueno, el relato de la Navidad procedería de un evangelio de Mateo, que nunca fue aceptada esa parte por la Iglesia, y aún así la Iglesia celebra la Navidad porque celebra el nacimiento de Cristo. Hay dos fechas básicas, que es la Navidad y la Semana Santa. El resto lo hace la tradición y el marco simbólico. Filosóficamente, no es raro que una institución mantenga celebraciones populares, porque, entre otras cosas, esta festividad cumple funciones que van más allá de ese texto apócrifo. Es un, es una celebración de vínculo religioso, de creencia, de fe, ordena el tiempo, transmite valores, genera memoria, recuerdo, y por eso, bueno, pues ciertos detalles narrativos de la Navidad que son muy discutidos, como las fechas, los Reyes Magos, el portal, bueno, pues tiene un valor simbólico importante, ritual, cultural, y se integra dentro del calendario de la vida familiar. Cuando llega diciembre, todos sabemos que va a acabar el año y que se celebra la Navidad, ¿verdad? Marca la cultura de nuestras épocas a través del calendario. Eh, Muchas fechas son simbólicas, muchos elementos navideños están sacados de contexto, pero sea como fuere, ya lo decía Juan Pablo II, todo es simbólico. La Navidad se entiende menos como una parte histórica y sí más como un relato vivo de compañía, de familia, de fiesta, de emoción, de sentimiento. Algo que, dicho sea de paso, sirve para que las personas una vez al año a lo mejor se unan y lo puedan celebrar, ¿no? Y sirva para ser familia, comunidad religiosa y también para recordar, ¿por qué no? Bueno, hemos recorrido algunos de los símbolos de la Navidad y queda claro que estas fechas no son fruto del azar ni de una única tradición, sino el resultado de siglos de adaptación, de sincretismo religioso, de reinterpretación cultural, y que conocer el origen de cada símbolo, desde la fecha del 25 de diciembre hasta los Reyes Magos, el árbol, las portadas de Belén, las luces, no resta magia a la Navidad, aunque sean simbólicos o paganos, ¿no? Al contrario, la enriquece, disfrutamos de ella, y en un mundo que está cada vez más deshumanizado, más acelerado, recuperar el significado profundo de estas tradiciones nos invita a mirar con ojos de niño, ¿no? A lo que tenemos enfrente, a la ilusión, a reconciliarnos con el mundo, con la esperanza, y a entender que más allá de credos y de época o de tiempo, la Navidad sigue siendo un espacio y una narración compartida de luz, de renacer y de la necesidad que tiene el ser humano de creer en algo mejor. Y eso es importante. Feliz Navidad. Muchas gracias.